Ok, buenos días. Mi nombre es Giovanni Torres y el día de hoy voy a hablar un poco sobre lo que viene siendo el relato de la Torre de Babel. Bueno, pues para mencionar, me gustaría dar como cierta definición de lo que viene siendo este relato, o bueno, o mejor dicho, digamos como la categoría en la que se encuentra, que en este caso vendría siendo un tipo de leyenda o, pues por así decirlo, mito fundacionista. Esto, dado a que, digamos, a través de toda la historia, nos van a contar un poco cómo se crean ciertas ciudades, además de la torre en sí, y también nos da como origen a ciertas cosas, tales como el por qué los humanos se esparcieron, digamos, de cierta forma. Algo que también cabe mencionar es que la Torre de Babel no solo ha sido una historia contada por una sola religión. Hay varias religiones que toman esta torre, pues a veces la llaman de la misma forma, otras veces pues le cambian el nombre, pero en general muchas religiones sí hablan de una torre en el área, pues geográficamente hablando, que pues vendría estando esta torre. Por esto que no está del todo comprobado que haya existido, pero pues más adelante hablaremos un poquito de eso. Bueno, en este caso de esta presentación voy a centrarme mucho en lo que decía la Biblia cristiano-católica, puesto que es como pues digamos como la forma más famosa en la que ha sido reconocida pues la historia de la Torre de Babel. Bueno, en este caso la Torre de Babel fue mencionada en la Biblia en el libro del Génesis del 11 del versículo 1 al 9. Bueno, para ser un poco rigurosos en el que dice, pues primero que todo, para dar un poco de contexto, se nos habla del diluvio universal, ese diluvio que pues ya muchos de nosotros conoceremos, puesto que pues es un relato también bastante famoso, es el del arca de Noé, de cuando pues básicamente hubo un diluvio universal el cual inundó el mundo y pues mató a toda la humanidad, excepto a Noé y algunos familiares de ellos, que ellos sobrevivieron porque Dios les encomendó hacer una barca. Bueno, esto es un poquito de contexto porque esto es previo a la historia de la Torre de Babel en sí. Bueno, entonces se supone que en la tierra solo quedó pues esa pequeña familia de Noé, los cuales algo pues digamos como un concepto que siempre se tiene muy en cuenta es que ellos hablaban solo un idioma y pues eran pocos y estaban reunidos por así decirlo en, en en como un mismo sector del planeta, que ya justamente voy a hablar también de qué sitio fue. Pero bueno, el caso es que después de ciertas generaciones, ellos quisieron hacer una torre tan alta que pudieran tocar el cielo. Y pues esto, digamos, no en todos, en todas las traducciones literales de la Biblia se habla, pues digamos, como de la misma manera. Hay traducciones que hablan de que las personas quisieron hacer simplemente una torre muy alta para poder tocar el cielo, otras decían que querían hacer una torre muy alta para poder ver a Dios, otras decían que para poder superar a Dios, y hay otras personas que también aseguran que quisieron hacer una torre muy alta simplemente para evitar, digamos, algunas muertes en caso de que hubiese un diluvio igual al que pues ya había, por así por así decirlo, como exterminado a la raza humana. Entonces, como que simplemente lo querían hacer por así decirlo, prevención. Pero bueno, esa teoría no es muy usualmente aceptada. Se dice que simplemente fue como por un estilo de soberbia que las personas quisieron hacer esta torre como en una especie de reto a Dios. Ok, se supone que también para hacer esta edificación digamos, se hicieron cosas bastante extrañas. En este caso, se usó, digamos, cierto betún. Betún, ellos hablan de un betún que básicamente es como un producto que sale pues, a base del petróleo y sirve mucho para un buen pegamento. Pega bastante bien en ladrillos que fueron ya previamente cocidos, o sea, como ladrillos secos, porque eso era otra cosa que, digamos, fue tan solo usada para esta construcción porque era muy raro o, digámoslo así, nunca se había hecho de que las personas construyeran en ladrillos secos, o sea, secos me refiero a que fueron previamente, por así decirlo, fundidos en un horno, digamos, eso
hasta ese momento era que se estaba comenzando a ver y pues digamos comenzó a usarse ese tipo de construcción en la Torre de Babel. Pero bueno, se supone que ellos comenzaron a hacer la construcción de la torre, pero Dios se dio cuenta de lo que estaban haciendo. Dios, en este caso de la Biblia, se le toma con el nombre de Yahvé. Él directamente les dio una maldición. Lo que aparece en el slide fue, se supone que exactamente las palabras que él pronunció. Eh, Básicamente, él dio la maldición de dar diferentes lenguas a todas las personas que estaban haciendo la construcción de la torre. Pues el que les diera diferentes lenguas significó que pues las personas ya no se pudieron comunicar y como pues ya lo sabemos, la falta de comunicación es algo bastante grave en cualquier tipo de relación, literalmente, por lo general provoca pues faltas de respeto, lo cual van a significar más adelante, digamos, bastantes problemáticas que pues genera que las personas no se entiendan y pues eso desemboca en mayores problemas. Bueno, algo que también iba a mencionar es que se habla de que los descendientes de Noé se estaban situados en un sitio que lo llamaron los valles de Senar, Sinar o Shinar, esos son los diferentes nombres con los que se conoce, pero básicamente se habla de que ese sitio, o bueno, el significado de esos nombres es que es un valle que queda entre el Tigris y el Éufrates, estos ríos que ya conocemos, y también sabemos, pues, por historia, que en esa parte era situada lo que pues conocemos todos como Mesopotamia, esas primeras civilizaciones que pues se dieron, que ya está comprobado que realmente sí fueron de las primeras civilizaciones que existieron en, pues, en el mundo. Otra cosa que también debo mencionar es el por qué el nombre, pues la Torre de Babel. Y pues se supone que el Babel deriva del verbo hebreo balbal, el cual significa confundir, pues lo cual hace total alusión al, pues, al significado en sí de la historia en general, pues lo de que hizo Yahvé de confundir las lenguas de las personas. Algo también que pues muchas personas se suelen preguntar es que si fue real o no lo de esta torre. Y pues básicamente hay ciertas personas que sí aseguran que sí existió. Eh, digamos, a una persona que le debemos el que se crea realmente que sí existió es Robert Goldaway, el cual fue un historiador, el cual encontró ciertas ruinas en ese sector de Mesopotamia, bueno, que hoy ya no es conocido como Mesopotamia, pero encontró pues ciertas ruinas de un edificio que se supone que medía más o menos unos 60 metros de alto y alrededor de unos 90 de ancho, que tenía digamos como esa figura como en tipo de escaleras, que siempre se nombra que más o menos algo así lucía la torre y pues todas las pinturas o alusiones que hay a la torre pues tienen ese mismo como esa misma característica, que pues, es básicamente una torre que va en forma de escalinata. También en ciertas, digamos, runas que se han encontrado a lo largo pues, de los años, se encontró también una torre en una inscripción que tenía un hombre con una espada, si no estoy mal. Ese hombre se cree que es Nabucodonosor I, que era un mandatario de la época. Pues se encuentra un hombre, la gente tiende a decir que fue él, pero pues realmente no es comprobado porque es simplemente como una especie de jeroglífico que hay tallado en ciertas plantillas que se han encontrado pues, en distintas expediciones y excavaciones por la zona, pero pues digamos es como bastante específico y se cree que realmente sí fue la torre de Babel que pues conocemos por la historia de la Biblia. Pues para finalizar, también tengo que mencionar algunos, digamos, de los artistas más importantes que han hecho o han pintado esta obra, dentro de los cuales tengo que sí o sí mencionar a Pieter Bruegel, este señor, que también es conocido como el Viejo, puesto que dejó una gran descendencia y algunos de sus descendientes tomaron su mismo nombre, exactamente su mismo nombre, por eso es más conocido como el Viejo. Bueno, algo que tengo que decir es que él hizo tres pinturas que hacían alusión a, pues, a la Torre de Babel. Una de ellas era una pintura, pues se supone que era una pintura en miniatura, pues pintada sobre marfil, pero esta, el problema es que se perdió, no se sabe el paradero de ella, no se encuentra. Realmente la foto que tengo aquí en esta diapositiva no es de esa pintura miniatura,
Esta realmente la pintó también otro Pieter Bruegel, que también es conocido como el joven, ya no es el viejo, pero pues no es de él, pero pues se relaciona un poco, por eso pues dejé esa imagen. Las otras dos que sí se tienen es la Torre de Babel, se le suele llamar la de Babel a uno Torre de Babel la grande y la otra como Torre de Babel la chica. Este autor, algo que tenía mucho es que le gustaba mucho pintar sobre tablones de madera, y algo que tengo que decir es que el nombre de Torre de Babel la grande o la pequeña es simplemente por el tamaño, porque pues hay una que es el doble de grande a la otra. Lo bueno, digamos, de estas obras de este tipo es que sí están exhibidas en algunos museos a lo largo de Europa, porque la mayoría de las obras de este autor las tienen colecciones privadas, por eso es que, digamos, no se tiene tanto conocimiento de esta persona. Es importante que pues hizo unas obras bastante importantes para la época. El tipo era conocido como pues, uno de los mejores pintores del siglo, si no estoy mal, 16, porque pues era uno de los grandes maestros del flamenco. Aquí tengo algunas obras que en lo que a mí me respecta, pues son como por así decirlo las que más me llamaron la atención. Una de ellas es la batalla naval en el Golfo de Nápoles. Digamos, algo que aquí se ve mucho que era una característica de las pinturas de él, es que él le gustaba hacerlo, digamos, desde un ángulo alto. Él le gustaba pintar como si pues el espectador o la persona, o por así decirlo, si estuviéramos tomando una foto, estuviera tomada desde una parte alta de la situación que se está viendo. Algo también es que él era considerado un maestro del paisaje, porque pues las personas anteriores a él no solían pintar paisajes en la parte de atrás, sino que solamente se tenían como ciertos telones, pues como para marcar la situación, pero él sí comenzó a pintar estos paisajes. Otra obra que me parece muy bella en sí es La muerte de la Virgen. No sé si este es el nombre exacto porque pues la traducción era un poco rara, pero pues creo que este era como el nombre más acertado. Aquí también podemos ver que él sí usó, digamos, una perspectiva un poco más neutra, por así decirlo, pero no se aleja mucho a como él gustaba siempre pintar, desde una perspectiva un poco alta y también con pues el fondo, como pues por así decirlo, hecho un paisaje, no solo un telón. Y pues en general, pues estas son las historias de la Torre de Babel. Espero que haya quedado muy claro. Y pues muchas gracias por la atención.